8:45 de la noche, según ellas, Marcela Guerra, Xóchitl Gálvez y Ruth Zabaleta. Bienvenidas, buenas noches. Hola. Hola. A ver, Marcela, ¿cómo estuvo la reunión hoy del Tratado de Libre Comercio con el secretario Ildefonso Guajardo? Cuéntanos Bueno, las premisas, sí, pues mira, Marcela. muy interesante porque ya se presenta en el Senado, en la Junta de Coordinación Política, con todos los líderes y con algunos legisladores, entre ellos la de La Voz. Y bueno, pues es antes del banderazo ya del inicio de las negociaciones, que como ustedes saben va a ser en agosto 16. Y prácticamente pues esto ya es finalmente un triunfo, porque estuvimos con muchísimas expectativas y con incertidumbre de lo que iba a pasar con el tratado. Entonces eso nos da tranquilidad a todos. Y se acordó que el Senado de la República va a hacer un grupo de seguimiento a todas las negociaciones que se van a las rondas de negociaciones que van a hacer en Estados Unidos, va a ser algunas en Canadá y otras en México. ¿Van a estar presentes los senadores? ¿O cuál va a ser el seguimiento? Sí, el seguimiento va a ser que se va a nombrar alrededor de cinco senadores, igual como fue el caso del proceso del TPP, para darle seguimiento a las negociaciones y ver cómo está funcionando el cuarto de al lado. ¿Qué es el cuarto de al lado? Es toda la parte de las agencias o de las organizaciones, de los empresarios, en fin, o de los sectores productivos del país o de los países que se ven y que están constantemente en una retroalimentación con los negociadores. Ahora, hace unos días hablábamos aquí con el secretario Ildefonso Guajardo y le ponía sobre la mesa, no podemos regresar con menos de lo que tenemos. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas, Xóchitl, para la renegociación del tratado desde tu punto de vista? Mira, Trump ha sido muy claro que quiere superávit. Yo creo que hay un área de oportunidad que ellos saben perfectamente cuál es, que es la energética. Finalmente México por 1000 razones dejó de producir gasolina y se la estamos comprando a Estados Unidos. Entonces, sí creo que en el tema de energéticos Estados Unidos tiene una gran posibilidad sobre México, pero nosotros tenemos muchas otras en otros temas. Entonces, realmente sí creo que puede ser un ganar-ganar, tanto para Estados Unidos como para México. Yo no creo que vayamos a perder todo, tampoco veo a México en una posición totalmente débil. Yo creo que finalmente los sectores productivos de Estados Unidos que le venden a México hicieron lo necesario en Estados Unidos para decir no podemos hablar de una cancelación del TLC. Se ha acabado ese lenguaje amenazante de Trump. Entonces sí creo que Canadá está muy alineado con México y si se actúa de manera inteligente, sí se podría establecer una zona de libre comercio que fuera muy competitiva a nivel mundial. ¿No te parece que Canadá ha sido mucho más contundente en algunos temas que México públicamente? Bueno, yo creo que tiene oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, desde un principio recordemos que Trump ha estado hostigando a México. No ha sido el mismo caso con Canadá, pero creo que también la actitud de Canadá le sirvió a México. O sea, en ese aspecto, cuando sale la nota, por ejemplo, ayer, México y Canadá juntos, creo que eso le fortaleció muchísimo a México, aun cuando no hemos tenido la oportunidad quizás de poner en la mesa los temas de la misma forma que lo hace Canadá. Creo que también es una cuestión de estilos, de formas que ha tenido siempre el gobierno, de un tipo de diplomacia que nosotros a lo mejor malentendemos a veces, creo yo, y también de las posibilidades internas, ¿no? O sea, nosotros dependemos mucho también del comercio con Estados Unidos, o sea, más nosotros que ellos de nosotros. Ahora, lo que está claro, a menos que ustedes opinen lo contrario, es que México no puede salir del TLC, no le conviene salir del TLC. No va a salir, no va a salir, ese es el planteamiento. El planteamiento es de modernización y de incluir capítulos nuevos como es el energético, bien lo dijiste, como es las patentes, los derechos de autor, las telecomunicaciones, porque antes eran distintas. Digo, cuando se negoció el pasado Tratado de Libre Comercio, pues el tema energético estaba totalmente cerrado, ni siquiera se debatió. Pero del tamaño del TLC, nomás para que sepan, representa el 28% del Producto Interno Bruto mundial, lo que está en juego. Pues ya veremos qué pasa. 16 de agosto, ¿son 10 rondas? Son 9. Son 9 rondas de negociación. Yo diría que, por otro lado, hay que seguir haciendo el trabajo interno. ¿Sí? O sea, este susto que nos llevamos de la posibilidad de una megacrisis económica por esta dependencia económica, hay que seguir buscando otros mercados, hay que fortalecer el mercado propio interno, hay que tener más ingenieros, crear más talento, tenemos que crear nuevas industrias basadas en el conocimiento, y yo creo que ese trabajo México lo tiene que seguir haciendo. Y seguir por el camino del libre comercio. Y además crear, ahora que dices este tema del comercio, crear empleos en nuestro país, empleos bien remunerados, porque eso me lleva a la otra historia de terror que hemos visto en los días recientes, los migrantes que iban en este tráiler de la muerte, que murieron ahogados, asfixiados al interior de una caja
los descubrieron en un estacionamiento en Walmart, ya hemos visto algunas de las historias. ¿Esto también es responsabilidad de nuestro país? Pues yo creo que ese es el verdadero tema, ¿no? Por ejemplo, hoy ya el Congreso, la Cámara Baja, aprueba una parte del presupuesto para el muro, pero para otras cosas más en contra de los migrantes. Entonces yo creo que el verdadero tema que se debería de discutir en la mesa con Estados Unidos de otra manera, incluso los legisladores creo que deberían de tener otro tono para discutir con los legisladores de Estados Unidos, porque acaba de pasar la reunión bilateral. A mí me parece que es el tema de la migración y el tema del muro. Fíjate, no sé, me corrigen si me equivoco, yo no he escuchado al presidente Peña Nieto decir nada sobre los migrantes mexicanos que se murieron asfixiados en la caja. No tendría que fijar una posición, al menos, a ver, es al una menos de tragedia. duelo, de pésame, de condolencias, de empatía. Claro, pero no solo el presidente, sino todos nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre todo eso, pero además de para fortalecer la producción, para fortalecer el comercio, para fortalecer el tema económico en el país, que genere mejores expectativas de vida para que la gente no se tengan que ir a Estados Unidos. Pero más allá de eso también, yo siento que no se está haciendo nada para atrapar a todos estos polleros sinvergüenzas que llevan, por ejemplo, un pollero te cobra por persona $7,000. Tú sabes el sacrificio de todas esas personas para buscar ir por el camino de la muerte y además pagar para eso. Lo que pasa es que ahí está involucrado el crimen organizado. Hablaban Sin ya de duda. los Zetas que les cobraban una parte en la frontera con México para poder cruzar a Estados Unidos y cuando llegaran Mira, $1,500 nosotros más. hemos hecho cantidad de reformas a la Ley Nacional de Migración para aumentar, por ejemplo, de 8 años, que son de 8 a 10 por pena por tráfico de personas, ahora para 18, pero no es aumentando las penas, sino es verdaderamente el de que sean exitosas las pesquisas para todo este tipo de traficantes de personas. Pero Me ¿sabes qué es parece lo un más- tema fundamental. Que lo más trágico es que no solamente pasa en la frontera norte, sino en la frontera Sí, sur. claro. O sea, un día mueren los de la frontera norte mexicanos y otro día mueren los guatemaltecos. O sea, también nosotros tenemos que buscar Salvadoreños. otro tipo de política De pública desarrollo, para las no, pero fronteras, también ¿no? de desarrollo hacia la frontera, pero además, ya se lo hemos dicho a Estados Unidos, no podemos solos. Si Estados Unidos quiere que los contengamos, la única forma es generar mejores incentivos económicos para todos ellos. No, digo, y aquí es donde te da el coraje tremendo, digo, desconozco exactamente de dónde son originarios. De pero 11 estados de la República. Sí, bueno, pues seguramente La mayoría mexicanos. veracruzanos, ¿no? Nuevo León, Que- Guanajuato, Aguascalientes, el chavito de Aguascalientes. Donde realmente, pues la gente, digo, yo vengo de un pueblo donde el 80% de la gente de mi pueblo ha ido a Estados Unidos a trabajar, porque en el Valle del Mezquital pues no hay ninguna posibilidad, una gran desesperanza, tierras contaminadas. Entonces, ¿cuánto será la necesidad de los claro. jóvenes, de las familias que están dispuestos a juntar los $7,000? Están dispuestos, porque hablamos de cuando pasan la frontera, pero todos los peligros que corren de aquí a que llegan a la frontera, el peligro de ser secuestrados por el crimen organizado, el peligro de ser extorsionados por los propios autoridades O de mexicanas, morir ahogado en el o de río. morir ahogados en el Que río. como fue el caso de las dos mujeres. Imagínate cuánta es la necesidad que hay que están dispuestos a jugarse la vida. Entonces, de verdad, yo creo que eso sí nos lleva a hacer una reflexión de que se acabe la impunidad en este país y que los recursos públicos, que son la danza de los millones de gobernadores, de funcionarios, tiran a la basura, pues es dinero que se podría utilizar realmente para generar esos empleos que no estamos produciendo y que se están Que yendo. además es de llamar la atención porque se supone que hemos generado mucho más empleos que en otros sexenios. Sin embargo, lo que se ve en las comunidades de rompimiento del tejido social, involucramiento con el crimen organizado, estarse yendo a Estados Unidos, o sea, se ve una situación Bueno, lo que vimos con este difícil, señor ¿no? El Ojos en Tláhuac, que el funeral de este delincuente se convirtió prácticamente en una copia del funeral de Pablo Escobar, ¿no? Pues sí, porque muchos de esos delincuentes se dedican a mantener a las familias a veces no tienen ni siquiera para un kilo de ¿Y tortillas. sabes cuánto les daba? 2,000 pesos, según Miguel Ángel Mancera, 2,000 pesos a la al semana, mes. 8,000 pesos al mes. Un gobierno como el nuestro no es capaz de proveer un sueldo como este a sus ciudadanos. Pero también es la vida fácil, ¿eh? También hay quien ya crece con la idea que es mucho mejor dedicarse, porque acabas de tocar un dato bien importante, ni siquiera es que se gane tanto dinero ya en la delincuencia organizada. En otros tiempos realmente decían, bueno, es que va a ganar lo que ninguna empresa le paga, 8,000 pesos sí se los podría pagar una empresa, pero sí hay una cultura de la ilegalidad
un cundir el ejemplo de, pues, dedícate a estas acciones. Y creo que voy a tocar un tema nuevamente que lo hemos dicho aquí en muchas mesas. Mientras las campañas políticas provengan de recursos ilícitos, llámese crimen organizado, llámese empresarios corruptos que te apoyan y luego te piden obras y las acabas haciendo mal, ese me parece que es el problema, porque pareciera que por ahí se está perfilando. Pero yo nada más quiero tocar un tema antes de que ya pases a lo de los empresarios. Es una de las cosas que buscan los jóvenes que se afilian al crimen organizado, es el empoderamiento. Se sienten empoderados porque les dan una pistola, porque los entrenan para matar. Entonces, ese es un tema ya de psicología social que muchas instituciones lo han abordado, pero no han llegado pero gravísimo. a Acabamos de ver el caso de... Los jóvenes buscan del empoderamiento cártel de Sinaloa, en el disvalor. En Tabasco, en donde el fiscal nos narró cómo 2 muchachos fueron pues obligados o como un rito de iniciación a comer carne de una víctima, de un humano. Canibalismo. La antropofagia en el crimen organizado, la despersonalización absoluta. Decía el fiscal, ya no necesitan droga, crack, marihuana, alcohol para matar a otra persona, porque los despersonalizan por completo y esa parte de la sociedad es difícil recuperarla, si no es que imposible. No es imposible, pero tiene que haber un compromiso de los representantes políticos en ética, en una cuestión de trabajo cotidiano con la sociedad, con las comunidades, con sus ciudadanos, en un trabajo de prevención, en un trabajo entregado, o sea, de hacer que realmente la cultura de la legalidad se vuelva a fomentar en los ciudadanos, de rescatar los valores sociales, políticos, pero sobre todo morales y éticos. Pero parece que no lo estamos haciendo, ¿eh? Pues no, porque los políticos son señalados de corruptos, son señalados de involucrarse con el crimen organizado. Vemos a muchos políticos que en lugar de estarse ocupando de los ciudadanos, se la pasan promoviéndose para sus campañas, en lugar de estarse Ahora ya ocupando no van a para el poder gobierno. promoverse para las campañas. O sea, es Pues mira, increíble. incluyéndolas a ustedes dos. El próximo programa te platico de un proyecto que estamos haciendo en Santa Julia, Muy bien. justamente para vincular a estos personajes de Santa Julia que tienen oficios históricos con jóvenes para que hagan una especie de tutoría. Necesitamos que los adultos mayores también volteen a ver a los jóvenes. Bien, pues estaremos viéndonos el próximo jueves. Gracias, Marcela, Xochitl, Ruth, como Seguimos siempre. en vacaciones, ¿verdad? Seguimos en vacaciones, pues nosotras, ¿no? Ah, bueno, la Sin senadora. vacaciones. La senadora parece que ya metió su oficio a recursos humanos. Sí, yo vine a trabajar. Me tienen que pagar todo el año. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Y en 2 minutos, Milenio Noticias de la Noche.